El escritor peruano, cusqueño Luis Nieto de Gregori publicó el año pasado la interesantísima novela Muchas veces dudé, bajo el sello de Peisa. Se trata de una novela que toma la figura de Guamán Poma de Ayala, el célebre cronista, como personaje protagónico. La novela está construida en dos líneas narrativas que por supuesto dialogan entre sí. Justamente sobre esta novela, que yo recomiendo mucho, conversé con Lucho y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial y yo les quiero recomendar la estupenda Librería Sur. Pueden encontrar su local en la avenida Pardo y Aliaga 683 San Isidro. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Luis Nieto de Gregori, aquí en Letra Capital. Hola Lucho, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, Muchas veces dudé, que ha sido publicada por Peisa, con una muy bonita portada además. ¿Cómo estás, Lucho? Eh, Hola, Carlos. Muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre el libro. Bueno, quería empezar la conversación con algo que para mí es casi una obsesión, diría, que es el origen de las novelas. Es decir, cómo a partir de repente de una imagen tan poderosa, ¿no? O quizás de una idea que va germinando en el tiempo, ¿no? Se origina una novela como Muchas veces dudé. ¿Tú recuerdas en qué momento surge la idea, el embrión de esta novela? La verdad, exactamente no, porque ha pasado mucho tiempo. La novela tardó unos años en llegar al público por la pandemia y por ocupaciones que tuve. Pero creo que el origen de la misma está en un prolongado interés por la obra de Guamán Poma de Ayala, que en algún momento se encuentra con las investigaciones que venían realizando Juan Ocio y Thomas Cummings sobre la relación entre la obra de Guamán Poma de Ayala y la obra de Fray Martín de Murúa, el cronista mercedario. Creo que en algún lugar de ese encuentro es que nace la novela, la idea de escribirla. Ujú. Ahora, la novela justamente pues tiene a Felipe Guamán Poma de Ayala como protagonista, pero es interesante porque está construida en base a dos narraciones o dos hilos narrativos, ¿no? Por un lado, eh, dos, dos investigadores, un historiador norteamericano que usted ha mencionado y un antropólogo peruano, están justamente investigando sobre las crónicas sobre un hallazgo, ¿verdad? Eh, de Fray Martín de Murúa, ¿no? Y quieren pues establecer unas conexiones con las crónicas de Guamán Poma. Y por otro lado, está la voz del mismo Guamán Poma de joven, ¿no? Y bueno, no tan joven, en realidad también ya eh, en su periplo justamente por querer o presentar o publicar con el rey sus crónicas y su relación con Fray Martín de Murúa. En fin, hay dos líneas narrativas muy marcadas. Quería que me cuentes un poco cómo fue la idea de esta estructura. Antes de escribirla tenías esa idea, fue, fue surgiendo en el camino. Ya cuando me puse a escribir la novela, ya tenía más o menos la idea de cómo quería armarla. Quería este cruce, este diálogo, diría más bien, entre una línea propiamente histórica, la vida de Guamán Poma y cómo se dedica a escribir su crónica, y las investigaciones entre la obra de Guamán Poma y la de Murúa. Yo sentía que ese diálogo era necesario porque hay muchísimos vacíos biográficos sobre Guamán Poma de Ayala. En realidad, se ha escrito innumerable cantidad de textos de investigación
sobre los más diversos aspectos de la nueva crónica y buen gobierno, pero es muy poca la información biográfica que se ha encontrado sobre Guamán Poma, ¿no? Y es muy poca y además contradictoria la que él mismo presenta sobre sí mismo, sobre su familia, sobre su trayectoria en la crónica. Entonces, de ahí yo sentí esa necesidad de este diálogo del que hablaba hace un rato, ¿no? Que dialogue la historia, que dialogue con el día de hoy, con lo que se sabe sobre Guamán Pomimurúa desde la perspectiva de hoy día. Claro, y luego ya, digamos que planteas la novela con esa estructura, ¿no? Que vas intercalando los capítulos, ¿no? Eh, digamos, si no me equivoco, es medido, ¿no? Tres capítulos con la parte histórica y luego hay un capítulo que tiene que ver con la pesquisa de estos dos investigadores que van investigando el tema. Eh, hay dos cosas que, por lo menos desde mi lectura, me interesaron mucho, me conmovieron mucho, que es, por un lado, la idea de Guamán Poma de querer, de alguna manera, testimoniar, ¿no? Los abusos que se cometían en su época, en su tiempo, eh, las injusticias, esta necesidad de registrarlo y plasmarlo en sus crónicas. Y por otro lado, eh, también siento que también de alguna manera hay una reflexión sobre la escritura misma, es decir, Guamán Poma como escritor, sus vicisitudes al momento de escribir, eh, son dos ideas que las tenías bien marcadas. No, bueno, la primera sí, Ujú, porque hay que entender que la nueva crónica y buen gobierno, como el mismo título lo dice, ujú, tiene dos partes bien marcadas, ¿no? Una primera parte que es menos extensa, que es la nueva crónica, que es una crónica como se entendía en su tiempo, un relato de la historia de los incas y de algunos pueblos antes de ellos y de lo que ocurre con la llegada de los españoles, la conquista y los primeros años de la colonia, ¿no? Pero la segunda parte es la que diferencia totalmente la obra de Guamán Poma de la de otros cronistas, que es el buen gobierno, que es en la que él hace justamente la denuncia de este Pachacuti, de este vuelco total que ha dado al mundo tras la llegada de los españoles a las Indias, al suelo peruano, y que es también valiosísima, ¿no? Él hace una denuncia a todos los niveles, todas las autoridades españolas, los mineros, los curas, los visitadores, y cómo los indios sufren todo tipo de abusos de parte de estas personas, ¿no? Entonces, eso sí lo tenía claro. Lo que ha ido surgiendo en el camino es esta reflexión del propio personaje, del propio Guamampoma, sobre lo que implica escribir su nueva crónica. En general, lo que implica eh, el oficio de la escritura. Y creo que curiosamente nace de mis propias dudas como escritor. Yo a medida que avanzaba en la escritura de la novela, sentía mis limitaciones, las limitaciones que tengo al no tener una formación de historiador, ¿no? Entonces, yo como que percibía que algunos aspectos de la obra de Guamán Poma se me escapaban y creo que he terminado volcando mis dudas en las dudas de este personaje, ¿no? Que al momento que redacta su obra también se cuestiona, ¿no? Si está haciendo bien, si está haciendo mal, compara lo que está haciendo con la obra de otros cronistas, tiene momentos de desfallecimiento, de no sé, como de sentir que está fracasando, pero otros momentos en los que se reafirma. Creo que así es como nace esta parte de la novela. ujú.
Ahora, también pensaba yo mientras leía la novela, esta, esta, este impulso de Guamán por como tú mencionas, registrar los abusos, ¿no? Y esta necesidad de, digamos, transmitir la verdad, porque si la memoria no me falla, quiero recordar una escena en la que él se entrevista con una autoridad, creo, o un representante de una autoridad, y le cuenta un poco de qué se tratan sus crónicas, y esta autoridad como que le dice algo así como, ¿estás seguro que quieres contar eso? Porque como que está siendo muy crítico, ¿no? Y él le dice algo como que para él más importante es la verdad. Sí, eso es una escena muy importante. Es cuando ya de edad avanzada, Aguamán Poma va a Lima para tratar de hacer llegar su crónica al rey y tiene un encuentro, él quería acceder al virrey, conversar con él, pero nunca lo consigue. Y tiene un encuentro con el secretario del virrey, ¿no? Y ahí hay esta confrontación, que es más o menos una escena simbólica, porque es a la larga la confrontación entre esta obra monumental con la empresa que significó la conquista y la colonia. Él está haciendo una denuncia, aunque él se presenta como una persona que quiere ayudar al rey todo el tiempo, que quiere que ayudar a que las Indias prosperen y que el gobierno del rey sea más justo. En el fondo, a lo que hemos asistido con la creación de la nueva corona y que buen gobierno, es una confrontación. Alguien desde las Indias, alguien desde el suelo peruano, se atreve a decirle al monarca español, el más poderoso de ese tiempo, que lo que está ocurriendo en las Indias es prácticamente un genocidio, ¿no es cierto? Está disminuyendo la población de indios, está cometiendo toda clase de abusos contra ellos y eso en realidad va en desmedro de la corona española y en desmedro del virreinato, ¿no? Entonces, creo que esta confrontación que ocurre en el plano histórico la he trasladado a esta escena y me parece crucial para la novela. Ahora que hablas de lo simbólico, también pensaba en cómo de alguna manera esta historia puede uno relacionarla con el presente, ¿no? Eh, con algunos que buscan justamente transmitir o comunicar los abusos que se cometen y otros que más bien tratan de ocultarlos, que es más o menos lo que sucede, ¿no? La novela en ese sentido es muy actual y la obra de Guamán Poma es incluso mucho más actual, ¿no? Basta ver la actual coyuntura, lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses. Una sublevación de naciones indígenas, aymaras, quechuas en Puno, quechuas en Cusco, eh, chancas en Apurímac, en Ayacucho, para entender que los problemas que denuncia Guamán Poma en su crónica son los problemas del Perú el día de hoy, ¿no es cierto? Seguimos siendo una nación que excluye a sus grandes mayorías indígenas, porque son mayorías, no son minorías, las excluye y lo que hemos visto en los últimos 3 meses es que no les quiere dar derechos políticos. Era patético ver a una presidenta, a un premier, a unos políticos diciendo que esas poblaciones indígenas tenían derecho a reclamos sociales, tenían derecho a pedir agua, postas médicas, hospitales, pero de ningún modo tenían derecho a decir qué tipo de Estado quieren, qué tipo de gobierno quieren, qué tipo de organización política quieren, ¿no? Entonces, para mí, la actualidad de Guamán Poma es enorme, ¿no? Y creo que como peruanos debiéramos darnos cuenta de eso. Y en cuanto al proceso de escritura, mencionabas al inicio que era una novela que, digamos, había demorado mucho en llegar a los lectores, bueno, por el tema de la pandemia, pero la escritura misma, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te demandó más tiempo que quizás otras novelas tuyas?
Sí, pese a que cuando tú ves la novela no es un texto largo, yo suelo escribir novelas mucho más largas. Mis cuentos a veces se alargan a novelas cortas. Esta novela es bastante breve, diría yo, pero me ha demandado muchísimo más trabajo que cualquier otro libro que haya escrito. La fase de investigación fue muy larga, fueron como 4 o 5 años investigando en torno a la nueva crónica y a la figura de Guamán Poma de Ayala, investigando en torno a las vinculaciones entre Guamán Poma y Murúa. Y luego fue casi un par de años propiamente de escritura, con muchas dudas, como ya he comentado en algún momento, ¿no? Sobre si estaba teniendo la capacidad de abordar al personaje y su obra en toda su complejidad, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, creo que la forma en que está escrita la novela, el estilo de la novela, un poco han sido marcados por la propia forma de escritura de Guamán Poma. Él era, cuando escribía, al contrario de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Porque ve su obra generalmente en 2, 3 tomos gruesos, pero es por el aparato crítico que acompaña a la nueva crónica y por las ilustraciones. Pero en realidad, cuando Guamán Poma escribe es muy lacónico, ¿no? Él no maneja bien el español. Él pelea con el idioma, trata de adaptarlo, de dominarlo para contarnos lo que nos quiere contar, y a veces simplemente se apoya más en las lenguas indígenas, en quechua, en aymara, incluso en algunas otras lenguas, ¿no? Y creo que todo eso al final fue plasmándose en la novela, y de allí la dificultad que entrañó su escritura. Fue un trabajo bastante arduo, que ni siquiera puedo decir que me haya dejado satisfecho, ¿no? Las dudas siguen ahí. Yo estoy a la espera de reseñas académicas que puedan dialogar con mi trabajo, ¿no? Y que me ayuden a entender qué he logrado y qué no he logrado con esta novela. Eh, Ahora, el libro, la novela, está acompañada con ilustraciones, lo cual evidentemente pues tiene relación con el tema. Esa idea, ¿cómo surge? ¿Qué nos puedes contar sobre las ilustraciones que acompañan la novela? Eh, Al comienzo no tenía tan claro lo de usar las ilustraciones, pero luego cuando fui estructurando la novela y me di cuenta que necesitaba hacer saltos temporales muy marcados, si quería abordar distintos aspectos de la nueva crónica y distintos pasajes de la biografía de Guamán Poma, eh, sentía que esos saltos eran necesarios. Empecé a armar capítulos que se apoyaban en también capítulos de la nueva crónica. Entonces ahí comprendí que cada capítulo podía ir muy bien acompañado de una ilustración, porque en torno a esa ilustración es que va a girar todo lo que se trata, todo lo que se cuenta en ese capítulo. Hay una sola aclaración que debo hacer, es que mi idea original fue que los capítulos históricos, que como ha señalado son más, fueran acompañados con ilustraciones de Guamán Poma. Y los de la línea actual, de la línea contemporánea, no. Pero al final, en una conversación con la editorial, con los editores, con Germán Coronado, con Cristian Reynoso, decidimos que en general cada capítulo de la nueva crónica fuera acompañado por un dibujo de Guamán Poma. Y porque la novela está armada así, como la nueva crónica. Guamán Poma no concebía yo, bueno, es lo que yo siento, porque él en ningún momento lo dice, ¿no? Pero yo creo que él no concebía la idea de simplemente escribir. Me parece que él partía de la ilustración y luego escribía. Y yo quise hacer lo mismo en la novela. Finalmente, no desde un comienzo, pero finalmente tomé esa decisión.
Ahora que hablas de eso, me acabo de acordar algo que también me gustó mucho, muy interesante. Otra escena que se me ha quedado es eh, una en la que Guamán Poma, eh, en un momento, en una circunstancia, como que reniega no haber tenido a la mano algo con que hacer anotaciones, que es muy propio del escritor, de la persona que quiere registrar algo, ¿no? Sí, él desde el primer trabajo que tiene, él se enrola como lengua, como traductor de un visitador, de un extirpador de idolatrías, ¿no? Eh, Se da cuenta que lo que está viviendo es muy interesante y que quisiera anotarlo, ¿no? Pero no tiene todavía ni siquiera ni las herramientas ni la habilidad para hacerlo. Pero a partir de ese momento se ve confrontado a situaciones eh, en que siente lo mismo, ¿no? Que está siendo parte de la historia, que él está siendo una parte importante de la historia y que él debiera notar, ¿no? Y creo que y al mismo tiempo se muestra de manera ficcionada cómo él aprende el oficio de dibujar, ¿no es cierto? De ilustrar. Y entonces manejo estos dos temas para tratar de imaginar cómo es que nace en esa época y en el mundo andino, entre la población indígena, cómo nace una persona que se aboca a la escritura de la historia y que se aboca a ilustrar esta escritura, ¿no? Y obviamente se puede hacer un paralelo con la figura del escritor en la actualidad. Porque básicamente somos eso, ¿no? Hay tantos escritores que han usado además la misma imagen, desde Stendhal, ¿no? Que dice que la novela es como un espejo que avanza en una carreta a lo largo de un camino, ¿no? La idea del escritor que muestra, ¿no? Que, que cuenta lo que está viendo, que es testigo de su época. Un poco para terminar, Lucho, eh, luego de esta novela, ¿tienes ahí en proyecto otra o todavía te tomas tu tiempo para embarcarte en un nuevo proyecto? Estoy desde la pandemia, porque ya la novela, como te digo, estaba por salir cuando empezó la pandemia, y yo aproveché el encierro de la pandemia para otro proyecto que venía arrastrando hace largo tiempo, que es trabajar una historia de la sexualidad en el Perú desde los tiempos prehispánicos, preincaicos hasta el día de hoy. No lo trabajo como novela, sino como un ensayo muy libre, que tiene mucha base documentaria y es a eso a lo que estoy abocado actualmente. Yo creo que me falta ya solo, hubo material que no pude conseguir en internet, me he vuelto un buzo en la red. A mí me fascina la cantidad de información que se puede encontrar en la red, ¿no? Sobre todo en investigación. Pero hubo materiales a los que no pude acceder y a los que recién estoy accediendo ahora que la vida está volviendo a la normalidad y que tenemos acceso de nuevo a las bibliotecas. Entonces yo creo que en unos meses más, hacia fin de año, ya tendré terminado este nuevo libro que lo estoy titulando Sexo a la Peruana. La, el reto en este caso es no tener una mirada marcadamente masculina o más aún machista de la sexualidad, lo cual es extremadamente difícil, y tratar de apoyarme mucho en investigaciones realizadas por historiadoras, por antropólogas, con un enfoque de género, ¿no? En su trabajo. Bueno, estaremos atentos entonces, Lucho. Nuevamente, gracias y siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias.